Buenos días, vamos a dar comienzo a la presentación del primer informe de Aristas Primaria 2020. Estamos haciendo la transmisión a través de nuestra cuenta de Facebook, de la cuenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y vamos a hacer una cobertura a través de nuestra cuenta de Twitter. Los invitamos a dejar comentarios o preguntas con el hashtag Aristas Primaria 2020. Los encargados de realizar la presentación van a ser nuestra directora del área técnica, Carmen Areche, y los miembros de la comisión directiva, Javier Lacida, Guillermo Fossati y Pablo Caggiani. Ahora los dejo con Carmen Areche, que va a hacer la presentación del informe. Buen día a todos, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la presentación. Bien, ustedes saben, el año pasado realizamos Aristas y eso es lo que nos convoca. El contenido de esta presentación es el que vemos aquí, la organizamos de la siguiente manera. En primer lugar, un abordaje sobre cuál es el objetivo y los desafíos de haber realizado Aristas en un año tan particular como lo fue el 2020. Después tenemos la segunda parte de la presentación, que es la que consideramos que es más relevante, que se focaliza en todas las particularidades de la enseñanza durante el año pasado. Una tercera parte breve presenta la comparación con los resultados de 2017, que fue la primera medición de Aristas en primaria, la de 2020 es la segunda, y por supuesto los retos que implica realizar esa comparación, y las limitaciones que tiene. Y por último cerramos con algunas ideas breves sobre algunos desafíos que surgen o que se sostienen para la política educativa y próximos pasos en el análisis de esta información por parte del INAH. Entonces, para comenzar, ¿cuál es el objetivo fundamental y focalizado, digamos, contextualizado al año 2020? Nosotros realizamos Aristas en el entendido de que es necesario para el país, y Aristas contribuye a eso, para comprender las características de la enseñanza, los resultados en lectura y matemática de los niños en tercero y sexto, y también a partir de esto para contribuir a generar políticas que logren mitigar los impactos que pueda haber tenido la pandemia. Dejando claro, por supuesto, que esta no es una evaluación que mida impacto estrictamente dicho, ¿no? Es una evaluación descriptiva, una foto en un momento del tiempo. ¿Cuáles son los desafíos de haber medido en un año con pandemia, que fueron muchos, ¿no? Entonces, ante esta situación, lo primero que hizo el INED fue preguntarse, bueno, ¿evaluamos o no evaluamos? Esta pregunta nos la planteamos, digamos que a principios del 2020, ¿sí? Les diría marzo, abril de 2020. Aquí es importante, a modo de contexto, tener presente que Aristas 2020 de alguna manera estaba previsto casi que desde el 2016. ¿Por qué comento esto? Cuando uno empieza un proyecto de este tipo, y ya lo establece, bueno, con cierta periodicidad, ya va planificando y adecuando el trabajo a todos los requerimientos que va a implicar evaluar en cierto momento del tiempo. Entonces, además de haber realizado Aristas en 2017, nosotros ya habíamos realizado una adecuación en 2019 de los instrumentos de medida para que fueran en 2020 absolutamente comparables con los de 2017, por lo tanto teníamos como todo el herramental, digamos, metodológico, listo para aplicarlo. Igualmente la pregunta seguía siendo esta, ¿no? Bueno, pero en este contexto. Bueno, ante esa situación, por un lado, el caso uruguayo, digámoslo así, permitía realizar la evaluación, ¿sí? Las escuelas en cierto momento del año abrieron, y eso, si bien con complicaciones, por supuesto, porque un desafío importante realizar el trabajo de campo, Aristas podía realizarse. Y después, por otro lado, nosotros lo que hicimos fue consultar a distintos referentes del ámbito de la evaluación estandarizada en diversos países para recoger su opinión. Y lo más interesante es que todos ellos, todos coincidieron en la importancia de hacer Aristas.
En algunos casos, por ejemplo, se resaltó, bueno, que era importante obtener información de contexto, aproximarnos a una referencia sobre qué es lo que se aprendió y qué es lo que no se aprendió, poder también tener información de este año para valorar los resultados de futuras evaluaciones, ¿sí? Se mencionó y consideramos que es relevante porque tiene que ver con el objetivo general de Aristas, que es justamente brindar insumos para el diseño de estrategias, de planes, a partir de conocer qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. Y también es interesante esta afirmación sobre, bueno, que es un trabajo costoso, con mucho esfuerzo, pero más costoso sería no contar con esa información. Entonces, en base a estas cosas es que el instituto decide avanzar con la evaluación de Aristas en 2020. Por otro lado, bueno, sabemos que mucho se discutió el año pasado sobre evaluar o no evaluar, por supuesto no me refiero a la particularidad de Uruguay, sino en el mundo, ¿sí? Esto no es Uruguay una excepción, sino bueno, evaluar o no evaluar en un año con pandemia en el mundo se discutió mucho. Y lo que nosotros queremos señalar aquí es que esta discusión fundamentalmente estuvo orientada a aquellas evaluaciones que tienen consecuencias, ¿sí? O sea, la idea de no evaluemos está orientada a las evaluaciones que sí tienen consecuencias, cosa que Aristas no tiene. Voy a explicar, detenerme un poquito en esto. Una evaluación con consecuencias lo que quiere decir es que a partir de sus resultados se toman decisiones sobre, por ejemplo, si un niño pasa o no pasa de grado, puede llegar a tener consecuencias en algunos países sobre salarios docentes o incluso hasta sobre cierres de escuelas. Entonces, Aristas claramente está en un terreno diferente a ese. Aristas es una evaluación que describe un contexto para la toma de decisiones a nivel general. Sí, para que se use la información, por supuesto, eso es lo máximo que uno puede aspirar, ¿no? La pretensión de realizar esto justamente es para que la información se use, y desde ahí sí puede haber consecuencias a partir del uso de los resultados de Aristas, pero no en el sentido en el que se orienta esta discusión de consecuencias para individuos, ¿verdad? Sobre su trayectoria educativa, o situación laboral, o incluso el cierre de centros educativos. Por otro lado, un aspecto muy importante que estuvo presente en esto de la discusión, digamos, sobre evaluar o no evaluar, era, bueno, cuando se evalúa, sobre todo en situaciones así como es Aristas, que no tienen consecuencias, es importante contextualizar los resultados. Porque justamente más, eso está claro en general, ¿no? Pero más aún en un año tan particular. Entonces, Aristas toma esta idea, justamente se para desde este lugar, y consideramos que esta frase, digamos, se vincula mucho a lo que Aristas, desde donde Aristas se posiciona, que es esto, ¿no? Bueno, la evaluación, si es usada adecuadamente, puede ayudar a mitigar impactos que puedan haber sido provocados por el coronavirus. Entonces, es desde acá que el INED hace esta contribución con Aristas 2000. Ahora vamos a centrarnos ya en lo que son los resultados, y vamos a empezar por ver las particularidades de la enseñanza en este año. Entonces, por un lado, esto lo conocemos todos, pero bueno, es importante señalarlo. A partir de abril empieza la vuelta a la presencialidad en nuestro país, en las escuelas rurales, y durante junio, digamos con intervalos de 15 días, se van incorporando más escuelas de acuerdo a su ubicación geográfica y su vulnerabilidad social, digamos así, el contexto de la población que recibe cada centro. Ahora, esta apertura de las escuelas no fue homogénea en todas ellas, ¿sí? Nosotros encontramos con Aristas que la asistencia a la escuela fue heterogénea. Aquí nosotros lo que estamos, estos datos corresponden a escuelas públicas porque son aquellas para las que contamos con información sobre los días
en que los niños asistieron a la escuela durante el periodo de presencialidad. Esto también es gracias a que, a partir de información que nos brindó la ANEP, pudimos cruzarla con información de aristas. Entonces, lo que encontramos es que la asistencia varió mucho, según el tipo de escuela, de 73 a 86% de los días presenciales previstos, en donde es menor es en las escuelas Aprender, y en donde es mayor es en las escuelas de tiempo completo. A su vez, cuando los niños vuelven a la escuela, no vuelven de la misma manera en la que iban anteriormente y estaban acostumbrados. Además de ir algunos días por semana y no todos, también asisten en grupos subdivididos, ¿sí? No va la clase entera, y esto lo vemos en que, de acuerdo a la información que nos brindan los maestros, bueno, casi el 100% de los grupos de escuelas públicas sucede esto de la subdivisión de grupos, y en los privados es aproximadamente un 70%. Los maestros nos informaron que en la mayor parte de los casos los criterios que utilizaron para armar esta subdivisión de grupos tienen que ver con las necesidades de las familias. Es decir, por ejemplo, horarios de trabajo de los padres y sobre todo también asistencia de otros hermanos a la escuela. Y en segundo lugar, un factor que también aparece con relevancia es la organización de estos subgrupos de acuerdo al rendimiento académico de los estudiantes. Bien. Recién veíamos que la asistencia en este periodo de volver a la escuela no fue homogénea. Y veíamos un dato para las escuelas públicas. Nosotros como el sistema educativo, digamos, en general la ANEP, nosotros no tenemos acceso desde el INED a la asistencia por día de los niños de las escuelas privadas. Entonces, para poder tener el dato a nivel general del sistema educativo, no lo podemos presentar con días de asistencia, sino a través de las respuestas que nos dan los maestros sobre con qué frecuencia asiste cada niño, ¿sí? Nosotros este relevamiento lo hicimos en dos momentos del año, previo a realizar el campo. Consultamos a todas las escuelas sobre si los niños seguían estando en la escuela o no. Puede ser que algún niño haya cambiado de escuela, ¿sí? Pero, o que no estuviera yendo a la escuela. Lo importante es que estos niños no estaban en la escuela en donde esperábamos que estuvieran. Entonces, esta situación que, como decía, la tenemos únicamente, la información de días de clase para los públicos, para ver en qué medida estas respuestas eran consistentes o no, cruzamos la información y vimos que es muy consistente, la correlación es muy alta entre las respuestas de los docentes y la asistencia relevada por la ANEP. Por lo tanto, podemos utilizar esta información como un buen proxy a nivel del sistema educativo, contemplando también al sector privado. ¿Qué es lo que encontramos? Que hay un 82,5% de alumnos que asisten habitualmente, y que esto varía de manera importante según el contexto socioeconómico y cultural, ¿sí? De un poquito menos de un 70 en el muy desfavorable, a casi un 95 en el muy favorable. Y a su vez, lo que vemos, como la contracara, es que hay casi un 3% de alumnos que los maestros nos dicen que ya no estaban en la escuela en este momento del año, ¿sí? Entonces, esta situación, que es una situación diferente a la que estamos acostumbrados a ver en primaria, ¿sí? En media, en Uruguay, bueno, sabemos, ¿no? Hay estudiantes que no llegan a fin de año, es una situación a la que estamos acostumbrados a ver, no así en primaria, y este dato, este número de 2,8%, en 2017 era más bajo, si bien, bueno, no es un porcentaje enorme, es un porcentaje relevante, y en 2017, como decía, era menos de un 1%. O sea que hay un aumento en esta no presencia de los niños en las escuelas. Y a su vez, esta no presencia de los niños en las escuelas varía de manera relevante
al igual que la frecuencia en la asistencia, bueno, según el contexto. Entonces, tenemos un 5% de niños del contexto muy desfavorable que no estaban en la escuela en el momento de la evaluación, que se hizo sobre fines de noviembre y principios de diciembre. Esta situación, en donde es mayor o más preocupante, digamos, es en las escuelas Aprender. Por otro lado, o avanzando en esto de entender las particularidades de la enseñanza durante 2020, a través de los cuestionarios de oportunidades de aprendizaje, que forman parte de los instrumentos que se aplican con aristas, nosotros consultamos a los docentes acerca, por ejemplo, de con qué frecuencia se conectaban con los alumnos, cómo era la participación de los alumnos en esas instancias de conexión, a través de qué medios, ¿sí? Y con este conjunto de información construimos un índice que lo denominamos de exposición pedagógica. Entonces, lo que nos muestra aquí este gráfico, bueno, esta escala es arbitraria, ¿sí? Lo importante es ver cómo varía el índice. Aquí arriba lo que tenemos es en el total de la población, la línea negra en el centro de cada cajita azul es el promedio, y bueno, lo que vemos es que este promedio cambia claramente según el contexto, ¿sí? O sea, los niños de contextos, entre los niños de contextos más favorables, es claramente más alto el índice de exposición pedagógica que en los niños de contextos más bajos. A su vez, en un año asignado por una alta exigencia, digamos, y demanda de recursos informáticos, lo que encontramos es que aproximadamente una décima parte de los niños de tercero y sexto nos dijeron no tener computadora. Esto nos lleva al uso de los recursos, a cómo fue el uso de los recursos informáticos el año pasado. Notamos, observamos, registramos un aumento importante en el uso de las plataformas para la enseñanza, y también una clara presencia del WhatsApp como medio de conexión con los estudiantes. En lo que hace a las plataformas, y focalizándonos en el sector público, lo que vimos es un aumento muy importante de CREA, que pasa de 6 a 62 días promedios de uso en el año, entre 2017 y 2020. Pero sin embargo, observamos que la distribución en el uso de CREA es inequitativa, que hay una brecha en promedio de 70 días entre el contexto muy favorable y el muy desfavorable. Por otra parte, y yendo a lo que los maestros nos dicen respecto a cómo fue el trabajo con los niños, ¿no? Además de este índice de exposición pedagógica, bueno, vemos que entre el 75 y 80% de los maestros nos dijeron que tuvieron menos tiempo que en años anteriores, y es importante tener en cuenta que este menos tiempo se usó de una manera distinta que en años anteriores. Casi todo este tiempo estuvo focalizado en la priorización de la enseñanza de la lectura y la matemática. Esto es importante en la medida que va cambiando la forma en que, no solo en términos de cantidad de días y medios de vincularse con la escuela, sino también en lo que la escuela va ofreciendo, ¿sí? Estamos viendo entonces que en eso también hay diferencias y particularidades del año 2020. Bien, encontramos, y esto es, consideramos un hallazgo muy relevante y una buena noticia, digamos, desde el punto de vista de lo que hace a factores de política educativa que contribuyen a mejorar los logros. Les explico un poquito de eso. Encontramos que aumenta el porcentaje de maestros que dicen que usan los libros de texto desarrollados por el Consejo de Educación y Primaria de la administración anterior, que son los libros cuadernos para leer y escribir y cuadernos para hacer matemática. Estos, ahora nos vamos a detener un poquito más en este aspecto, pero bueno, en todas las áreas y grados encontramos, fundamentalmente en matemática, en sexto, si no me confundo, es en donde el aumento es enorme. Hay
mucha mayor presencia del uso de estos recursos que la que había antes. Yendo ya a cómo fueron los resultados en lectura y matemática en 2020, antes de mostrar porcentajes, ver gráficos, ¿no? Que es como, bueno, a ver, todos queremos decir el dato. Antes de eso es importante tener como un panorama claro de qué quiere decir ese dato, ¿no? Entonces, en primer lugar, Aristas reporta en términos de niveles de desempeño, ¿sí? Los niveles de desempeño lo que nos dicen es qué es lo que son capaces de hacer los estudiantes en distintos, justamente, niveles de esa escala de puntajes, por ejemplo, en lectura o en matemática. Esa definición, digamos, esa heterogeneidad de niveles, no está dado por, no la heterogeneidad, perdón, sino el alcance de lo que se evalúa con estos niveles, no lo define el INED, sino que eso está en consonancia con lo que la ANEP en su currículum espera que se logre, ¿sí? O sea, Aristas como evaluación nacional está orientada a lo que está establecido en el currículum, en los perfiles de egreso, en el marco curricular de referencia nacional, sobre los logros esperados para los estudiantes, ¿sí? Entonces, los niveles de desempeño de Aristas dan cuenta, están orientados a eso. Ahora bien, estos niveles de desempeño, o esto que presenta Aristas no lo puede presentar como el porcentaje de estudiantes que alcanza el logro esperado. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque en la documentación curricular, digamos, si bien se ha avanzado en la política curricular en el establecimiento, por ejemplo, de estos perfiles de egreso, no hay estándares de desempeño claros en donde la prueba pueda tomarlos y decir, bien, este es el punto que, según la ANEP, se espera que todos los estudiantes alcancen para, por ejemplo, terminar tercero o terminar sexto. Entonces, desde ahí es que nosotros lo que podemos hacer es una mirada más descriptiva que evaluativa, ¿sí? No podemos decir se está alcanzando o no lo que la ANEP se propone. Eso es importante. Entonces, para presentar estos resultados, lo que optamos es por mostrar simplemente el porcentaje de los alumnos que están en cada una de las pruebas, en los dos niveles más bajos y en los dos niveles más altos de cada una de ellas. Aclaro, la prueba de lectura de sexto, a diferencia de las otras tres, tiene 6 niveles, las otras tienen 5, y esta diferencia hace que, ahora vamos a ver los resultados, bueno, haya como mayor distribución, digamos, de los niños en los distintos niveles. Entonces, ¿qué porcentaje de estudiantes están en los dos niveles más bajos en tercera lectura? Un 40%. En sexto, casi un 20%. En matemática en tercero, casi la mitad. Y en matemática en sexto, la tercera parte. ¿Qué porcentaje de estudiantes en cada una de las pruebas está en los dos niveles más altos? Un 36, un 32, un 30 y un 31. Entonces, lo que nosotros podemos señalar es que, con la excepción de lectura de sexto, que como les decía, tiene más niveles y por eso hay una mayor dispersión de estudiantes en niveles, estamos observando que es mayor el porcentaje de estudiantes en los dos niveles más bajos que en los dos niveles más altos, ¿sí? Esa es una situación preocupante, digamos, que es deseable que se invierta, al menos, y se reduzca el porcentaje de estudiantes en los dos niveles más bajos. Una descripción, ¿no? Optamos por no poner aquí en esta presentación porque la alargaría enormemente, pero ustedes en la página web del instituto ya está colgado el informe. En el capítulo 3, que es el que se focaliza en desempeños, pueden encontrar las tablas con las descripciones de lo que son capaces de hacer los estudiantes en cada uno de estos niveles, para darle sentido también a esto que acá simplemente está presentado como los dos niveles más bajos, o los dos más altos. A su vez, una mirada, bueno, muy tradicional y muy relevante, ¿no? Es la de ver en qué medida los resultados que alcanzan los estudiantes
están relacionados o no con sus condiciones sociales de origen. Y por supuesto, se espera que los sistemas educativos contribuyan a que esa relación sea la menor posible. Entonces, lo que encontramos con Aristas 2020 es que, ¿qué quiere decir este 39 acá? Que en el contexto muy desfavorable hay 39% más de niños que en el muy favorable en los dos niveles más bajos. ¿Sí? Es ¿cuánto más de niños en los dos niveles más bajos hay en el contexto muy desfavorable que en el muy favorable? Y bueno, como ven, las diferencias son importantes. Entonces, otra forma de mirar esto, que bueno, en nuestro país ha sido bastante común en los diversos informes que se han hecho, de distintas pruebas y demás, es esta, ¿no? Es a través de mostrar el gradiente socioeconómico y cultural, que puede ser considerado, bueno, como un indicador claro aquí de la inequidad del sistema de acuerdo a las condiciones de origen de los estudiantes. Entonces, este gráfico es a modo de ejemplo, es el caso de lectura de tercero. En este eje lo que estamos viendo es el puntaje promedio de cada escuela, cada triangulito es una escuela, y en el eje horizontal vemos el contexto socioeconómico y cultural de los centros. Entonces, por ejemplo, un centro que se ubique en un contexto muy desfavorable, ¿sí? Va a tender a tener un puntaje que lo ubique en el nivel 2, en que hay distintas franjas grises con distintos tonos de gris. Bueno, estos son los distintos niveles de desempeño. Entonces, un centro de contexto muy desfavorable va a tender a estar en el nivel 2, mientras que uno de contexto medio va a estar en el nivel 3, y uno ya de contexto muy favorable va a estar en el nivel 4. Entonces, estas diferencias que aparecen aquí en lo que es la escala del puntaje, son las diferencias que se dan entre centros educativos en nuestro país según las características de la población que asisten a cada uno. ¿Sí? Entonces, lógicamente, lo deseable para el sistema educativo uruguayo es que esta línea azul que tenemos acá, que de alguna manera, bueno, es como la síntesis, digamos, de todos estos puntitos, pueda levantarse, ¿sí? O sea, poder estar más alta y también más plana, ¿verdad? Reducir el efecto del contexto sobre los desempeños y que a su vez los desempeños de todos sean más altos. Bien, ahora, esto hasta aquí es una descripción, a su vez lo que estamos diciendo, digamos, en términos de hay un porcentaje importante de niños a los niveles bajos, y a su vez los desempeños dependen de las características socioeconómicas y culturales de la población, no es una novedad. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo en nuestro país. Entonces, más bien es como, bueno, se mantiene esta preocupación, ¿sí? Pero bueno, dando un paso más, y habiendo dicho que para este informe, o que en este informe era importante entender las particularidades de la enseñanza en un año tan atípico, bueno, ¿qué factores contribuyeron en 2020, a partir de los resultados de Aristas, a que los logros hayan sido más altos, después de descontar ese efecto que veíamos recién del contexto, ¿sí? El contexto socioeconómico y cultural tiene una incidencia muy importante en nuestro país, mayor a la deseable, digamos, pero hay cosas, y es importante haber podido encontrarlas, que contribuyen también a que los logros sean más altos, aún restando todo el efecto que ya introducen estas diferencias, y eso es muy importante. Entonces, por un lado, y aunque suena raro, esto lo podemos decir casi que gracias a la pandemia, y es lo siguiente: a medida que aumenta la frecuencia en la asistencia a la escuela durante el periodo presencial, lo que vemos es que aumentan los resultados, ¿sí? Esto es muy importante, o sea, casi parece como una obviedad, ¿no? Ir a la escuela mejora los desempeños. Bien, pero sin embargo tenemos que recordar
que mucho se ha discutido sobre el tipo, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar la educación presencial, la educación a distancia, distintas formas? Bueno, lo que vemos aquí, y decía gracias al coronavirus, porque si no hubiéramos tenido pandemia, todos los niños habrían tenido una asistencia más homogénea y probablemente no hubiéramos encontrado esta relación. Bueno, cuanto más se asiste a la escuela, mejores son los resultados, con independencia de las condiciones sociales de origen, ¿no? Entonces, esto es muy importante, la escuela importa, ir a la escuela importa, las interacciones con los pares, con los maestros, contribuyen a que los resultados sean más. Por otro lado, encontramos que el uso de las plataformas de Ceibal, y aquí después me voy a detener un poquito en esto que está resaltado en el texto como más oscuro, que es como recursos que contribuyen a articular el proceso de enseñanza, también ayudaron a que los resultados fueran más altos, ¿sí? Aún descontando las condiciones sociales de origen de los estudiantes. Esto es, no es que vemos que hay una relación positiva entre el uso de plataformas de Ceibal y los desempeños por la brecha que mencionábamos antes. No, no es que como los que están en contextos más favorables lo usan más, entonces es el contexto lo que explica esto. No, ese efecto del contexto ya está descontado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros observamos es que CREA, fundamentalmente, ¿sí? Que es como, bueno, la plataforma más general, no es una plataforma orientada a ninguna de las áreas, como sí lo es, por ejemplo, la biblioteca digital, o PAM y Matific, que son claramente de matemática, estas dos últimas. CREA es una plataforma general que contribuye a facilitar la interacción, de acuerdo a lo que los docentes decidan incluir en esas interacciones, ¿no? Entonces, fundamentalmente CREA es en donde encontramos que la relación es más fuerte, no es una relación sumamente alta, pero no es una relación desdeñable tampoco. Las 4 plataformas se correlacionan positivamente con los desempeños en las 2 áreas y grados evaluados por aristas, controlando el contexto, ¿sí? Y lo que encontramos es que la relación es más fuerte en 2020 que en 2017. Ahora bien, ¿por qué decimos que estos recursos contribuyen a articular el proceso de enseñanza? Porque la idea que queremos transmitir, y que es importante que quede claro, es que no estamos encontrando, por ejemplo, que el uso de PAM mejora los desempeños en matemática y los de la biblioteca digital los desempeños en lectura. No, lo que estamos encontrando es que el uso de estas plataformas se asocia por ejemplo, PAM también se asocia positivamente con los resultados en lectura, ¿sí? Y más o menos en la misma magnitud en que lo hace con los desempeños en matemática. Entonces, lo que estamos viendo es que son recursos que contribuyen a facilitar un proceso, digamos, ¿no? A acercar los recursos que los docentes deciden utilizar a los estudiantes. Y aún descontando entonces el efecto del contexto, inciden en que los desempeños de los estudiantes sean más altos. Nosotros con aristas miramos también las habilidades socioemocionales entre los niños de sexto de primaria, no así entre los de tercero, que es un desafío más grande que aún no hemos abordado. ¿Qué miramos respecto a las habilidades socioemocionales de los alumnos? 3 grandes cosas. Por un lado, su motivación y autorregulación hacia el aprendizaje. Por otro, sus habilidades interpersonales, ¿sí? Las habilidades para relacionarse con otros, y las habilidades intrapersonales, o sea, la capacidad de autorregularse, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos mostraron? Nosotros en este informe presentamos únicamente un pantallazo descriptivo de lo hallado en 2020. Sin embargo, ese pantallazo descriptivo nos muestra que aquí lo que tenemos es el índice de habilidades interpersonales, y aquí el de intrapersonales, bueno, que ambos aspectos varían junto con el contexto socioeconómico y cultural. Es decir, y como mensaje, si se quiere, y en este tipo de cosas de, bueno, aristas muestra y
y esa información que contribuye al diseño de políticas, estrategias o programas, ¿no? Bueno, en los contextos más vulnerables, no solamente se encuentran niños con menores desempeños, sino también con menores habilidades interpersonales e intrapersonales. Entonces, esto es un aspecto relevante, mucho se ha hablado justamente sobre cómo la pandemia puede haber afectado estas cosas, no estamos mostrando aquí datos comparativos como para decir, bueno, afectó o no afectó, no es ese el alcance de lo que se está mostrando, sino que en 2020 se observan variaciones en estos aspectos de acuerdo a la población que asiste a las distintas escuelas. Bien, ahora en esta tercera parte nos vamos a focalizar, como señalaba antes, en el desafío que implica la mirada comparada de Aristas 2020 con Aristas 2017 y los resultados que encontramos. Lo primero que queremos señalar son algunas similitudes y diferencias entre estos años, ¿sí? Lo primero, en términos de similitudes, nosotros desde el INED mantuvimos constante, ¿sí?, los aspectos metodológicos. ¿Esto qué es? Por ejemplo, el muestreo, las condiciones de aplicación, más allá de que eran en subgrupos, ¿sí?, siempre hubo un aplicador externo, o sea, los tiempos de aplicación de las pruebas, se mantuvieron los mismos criterios para hacer aristas que en el 2017. El marco de referencia y las pruebas fueron las mismas, ¿sí? De hecho, es importante, no hubo un cambio en la política curricular, ¿sí? O sea, lo que la ANEP espera de los estudiantes siguió siendo lo mismo, la lista sigue entonces mirando eso, ¿sí? Y mantuvimos una medida de contexto socioeconómico y cultural que está en la misma escala que la de 2017, para que justamente posibles cambios vinculados a este aspecto, bueno, pudieran compararse con claridad. Aquí es mencionar tal vez hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué estas cosas son importantes? Porque hay diferencias que podemos estar encontrando, que no las podemos asignar a cambios justamente en la prueba o en la metodología de aplicación de ciertas cosas. Ustedes recordarán, hace un tiempo, en 2018 creo, cuando se presentan los resultados de PISA 2018, surge, digamos, una discusión sobre los resultados de Uruguay. No es para señalar esa discusión, ni mucho menos, sino qué es lo que pudimos ver, que hubo cambios en la forma de aplicación de la prueba y de la forma en la cual PISA consideró cierto tipo de respuestas de los alumnos, ¿sí?, para calcular las puntuaciones, que impactaban en los cambios que se observaban a nivel agregado. Entonces, en este caso no estamos ante una situación de ese tipo, ¿sí? El instrumental aplicado y la forma de calcular los puntajes y demás es la misma. En cambio, yendo a lo que son diferencias, sí hay cambios en el contexto y hay cambios también en la política educativa, ¿no? Porque es lógico que o sea, con el devenir de los años van cambiando las políticas y es un desafío para la evaluación justamente poder interpretar los resultados a la luz de esos cambios. ¿Cuáles son las principales diferencias que nosotros hemos observado y que nos importa señalar? Porque entendemos que tienen que ver con la lectura y la interpretación de los resultados. Bueno, por un lado, lo que señalábamos antes sobre la asistencia a la escuela y la frecuencia de la asistencia a la escuela, ¿sí? En 2020 fue más irregular que en 2017. Por otro lado, también hemos visto que hay un aumento, como decíamos, de los libros de texto. ¿Por qué señalo esto acá? Porque eso tiene que ver justamente con una intencionalidad muy clara, un accionar clarísimo de la política educativa vinculada al diseño curricular. Los libros para los cuadernos, perdón, les dicen cuadernos, se llaman cuadernos para hacer matemática
para leer y escribir, tienen una orientación hacia lo que se espera que los estudiantes alcancen. Y a su vez, aristas también, ¿sí? Entonces, estos cuadernos y aristas están muy relacionados. Y lo que estamos viendo es que a partir del 2017 es que empiezan a utilizarse estos textos, y en 2020 es claramente más alto que lo que era en 2017. Por lo tanto, y retomando una idea que planteaba antes, estamos viendo que hay, digamos, formas en que se desarrolla el proceso de enseñanza que no tienen que ver solo con haber ido a la escuela o con el, digamos, el grupo dividido o no, y si fue a distancia, ¿no? Sino con decisiones que ya vienen de más largo plazo, que están cambiando las oportunidades de aprender que tienen los niños, ¿sí? Porque están en mayor medida todos los maestros, y con mayor frecuencia que antes, utilizando un recurso que, digamos, orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación al perfil de egreso y en relación a la prueba, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente. Después otro aspecto que tiene que ver con la política educativa, de cambios en la política educativa, es el tema de la inclusión en las escuelas de niños con necesidades educativas especiales, ¿sí? ¿Por qué señalamos este punto? Porque es una limitación de aristas el no tener pruebas que tengan adaptaciones curriculares. La prueba de aristas no permite evaluar bien a un niño que tenga cierta necesidad educativa especial. Por lo tanto, no es justo evaluar a un niño con determinadas características con la prueba de aristas. ¿Qué es lo que hace aristas entonces? Estos niños en el momento de la aplicación, si están en la clase, bueno, pueden participar en la medida de sus posibilidades y demás, pero no se los toma en cuenta para estimar los puntajes. Este proceso es el que lleva a que Aristas tenga que mirar este tema, ¿sí? No es porque sea un objetivo de Aristas el mirarlo, sino porque hay una cuestión de justicia en la evaluación, digamos, y que no podemos considerar a estos niños. Para eso los tenemos que identificar. Y en este proceso de identificar a estos niños es que con Aristas hemos constatado justamente un cambio en distintos aspectos. Por un lado, que en 2020 hay claramente más niños con necesidades educativas especiales en las escuelas que lo que había en 2017. Que este aumento se dio en mayor medida en las escuelas privadas que en las escuelas públicas, pero que en las escuelas públicas también fue muy alto, y fundamentalmente en las escuelas aprender de contextos más bajos es en donde se dio en mayor medida. Entonces, este es un aspecto, el hecho de que esta política, digamos, en acción y la mayor presencia de estos niños vinculado a eso, hace también que las escuelas tengan más información sobre esta situación y permite, por tanto, al INED identificar con más precisión a estos casos. Pero a su vez, bueno, presenta el desafío de que la situación es distinta a la de 2017. ¿Sí? Entonces, como resumiendo, digamos, todos estos aspectos en algunos datos, cuando nosotros miramos en 2017 y en 2020, ¿cuál es el porcentaje de alumnos elegibles por aristas? Esto es, alumnos que están yendo a la escuela, ¿sí? Y alumnos que no tienen necesidades educativas especiales, vemos una diferencia importante entre los 2 años, ¿sí? Aquí, esta diferencia, nosotros consideramos que, está fundamentalmente vinculada, por lo que planteábamos recién, a aspectos de contexto y fundamentalmente de política educativa, por este tema de la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. Es importante señalar que en lo que hace a la aplicación de aristas, o sea, cuando uno dice, bueno, sí, los niños elegibles por aristas, allí no hay diferencias entre 2017 y 2020 en lo que fue la cobertura de aristas, ¿sí? Entre los niños elegibles, aristas en el 2017 alcanzó al 91% y en 2020 al 90%. Ahora bien,
¿cuáles fueron los resultados en 2017 y 2020? Entre los niños que hicieron las pruebas, esto es con las particularidades que señalábamos recién, ¿sí? Bueno, el nivel de logro fue similar. Hay una diferencia en el total de la población que varía cuando la miramos en niveles de desempeño, según el área y el grado. Hay algún área donde prácticamente no hay diferencias, pero las diferencias van de entre 2 a 4 puntos porcentuales a favor de 2020. ¿Sí? Sabemos que este es un resultado que no esperábamos, ¿sí? Para quienes todavía no habían leído el diario, digamos, esta es una novedad y es una sorpresa. Entonces, nosotros lo que encontramos cuando miramos esto por contexto, a su vez, no hay grandes diferencias. No podemos decir que el cambio se da en los contextos más bajos o en los más altos, no. Esa diferencia que encontramos en el total de la población por niveles de desempeño, cuando la abrimos por contexto, tiende a diluirse y se da en pocas situaciones. Por eso hablamos de un nivel de logro similar, lo cual igualmente hay que tratar de entenderlo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahora a continuación. El otro dato importante que surge de comparar 2017 con 2020 es que entre el conjunto de alumnos matriculados, ¿sí? Esto es con independencia de si estaban o no asistiendo a la escuela y la frecuencia con que lo hacían, aumenta la inequidad justamente por ese factor, ¿no? Encontramos estos desempeños, pero hay un grupo que no está asistiendo, entonces, bueno, eso justamente aumenta las brechas. Nosotros en este momento estamos trabajando en entender mejor estas diferencias, en realizar distintos análisis para seguir contribuyendo, digamos, a estas explicaciones posibles y al ajuste de nuestros resultados. Entonces, como decíamos recién, nos sorprende a todos este hallazgo realizado con aristas, y por lo tanto es muy importante preguntarnos, ¿por qué los resultados de los niños que hicieron las pruebas en 2020 no fueron más bajos que los niños de quienes las hicieron en 2017? Y aquí lo que vamos a hacer es presentar algunas hipótesis que surgen o que resultan plausibles a partir de evidencia que provee aristas, ¿sí? Entonces, por un lado, es importante señalar, como decíamos antes, que si bien los maestros nos dijeron que hubo menos tiempo para enseñar, bueno, ese tiempo también nos dijeron que lo destinaron casi exclusivamente a la enseñanza de la lectura y la matemática. ¿Mm? Entonces es menos, pero está más focalizado en lectura y matemática, cosa que no pasaba en 2017. No sabemos si esta focalización en lectura y matemática de este año equivale al tiempo de lectura y matemática del 2017, no, eso no lo sabemos, pero sí que ese menos tiempo tuvo esta focalización. Y a su vez, los maestros también señalaron que esta organización de los niños en subgrupos, ¿sí? Y esto es una información que surge en el proceso de consulta cualitativo que nosotros hacemos previo a la implementación, digamos, del campo grande de aristas, en una etapa en la cual nosotros tenemos entrevistas con los docentes para justamente ajustar los instrumentos a las distintas realidades. Entonces, en el proceso de ajustar los instrumentos para la particularidad del año 2020, una cosa que surgía mucho de parte de los maestros es que la organización de los niños en subgrupos, de acuerdo a sus capacidades, digamos, de acuerdo al rendimiento académico de ellos, les permitía establecer estrategias, adecuar estrategias acordes a cada grupo. Entonces, esto es un factor que puede contribuir a entender, propio de las características de 2020, este aspecto respecto a los resultados que estamos encontrando. Por otro lado, y ya mencioné las características de los libros de texto de primaria, bueno, justamente el que haya un mayor uso de estos libros de texto, también, sin duda, mucha es la evidencia de otros países, en Uruguay es algo novedoso, justamente el uso de un mismo libro de texto entre todos los maestros, pero es clara la evidencia internacional respecto a que
este tipo de herramientas contribuyen a, digamos, no solo es reducir la inequidad, sino también a mejorar los logros. Y por lo tanto, en este sentido es importante pensar, nosotros, por ejemplo, un niño que ahora está en sexto, cuando estaba en tercero hace 3 años, en 2017, tuvo por primera vez su cuaderno para leer y escribir. Y siguió teniendo, ¿sí?, en cuarto, en quinto y ahora en sexto. Entonces, esto probablemente está mostrando un efecto acumulado. Ahora estamos viendo una foto, bueno, de un proceso, ¿sí? Y estos libros de texto pueden haber jugado un rol relevante en estos logros alcanzados. Y finalmente, como mencionábamos antes, y también propio de la particularidad de 2020 fundamentalmente, pero bueno, con la presencia que tuvo en estos años, que facilita para algunos docentes el acercarse a la herramienta, el uso fundamentalmente de CREA, ¿sí?, para acompañar el proceso de aprendizaje. Puede haber contribuido también a que los logros no hayan sido más bajos. Entonces estas son como las 3 grandes ideas que nosotros consideramos, o hipótesis, que planteamos para entender o para contribuir a entender esta pregunta que nos planteamos acerca de los resultados en 2020 comparativamente con la finalización. Y para cerrar, como les decía, bueno, algunos desafíos que surgen de esto para la política educativa y próximos pasos del trabajo del INER. En términos de desafíos para la política educativa, el primero y más claro y que surge de este análisis de información, lo que nos muestra, bueno, hay niños, ese 2,8%, niños que no estaban en la escuela o que habían cambiado de escuela en una situación irregular en donde los días de asistencia era muy difícil incorporarse a otra escuela, ¿no? Y a su vez con una asistencia intermitente, una asistencia irregular, no quiero usar términos que a veces se usan específicamente para cierta situación, con una asistencia más irregular que en otros años, ¿no? Entonces, un desafío para la política claramente es fortalecer el vínculo de todos los alumnos con el sistema, y también, lógicamente, como algo que ya viene desde hace tiempo, aumentar el nivel de logro y reducir la inequidad. Esos son como las 2 grandes ideas que queremos señalar, y entendemos que algunos caminos posibles para esto tienen que ver con el proceso, con un tema vinculado a la política curricular. El establecimiento de estándares de desempeño vinculados a metas de aprendizaje es una herramienta también, la evidencia internacional es clara, para justamente mejorar los logros, pero también reducir la inequidad. Porque cada docente, y por esto es importante también el segundo punto de trabajar estas cosas desde la formación docente, fortaleciendo la formación docente para lo que es la implementación curricular, utilizando distintas herramientas, bueno, cada docente tiene el desafío a través de las herramientas que le brinda la política educativa de organizar sus estrategias de enseñanza hacia el logro de esos objetivos que se establezcan, contextualizados y acorde a la situación en la que se encuentra cada uno de sus grupos, ¿no? Entonces, estas 2 cosas respecto a la política curricular y el trabajo o abordaje en la formación docente de estos temas, entendemos que son caminos claros que pueden contribuir justamente a que mejoren los logros y se reduzca la inequidad. Bueno, próximos pasos para el instituto a partir de esta información. Como decía antes, nos proponemos avanzar en lo que hace a distintos estudios de distintos escenarios comparativos con 2017 y 2020. Queremos hacer un estudio que no hemos hecho hasta ahora, más allá del proceso que se realizó cuando se definieron los marcos de aristas, que muestran la relación entre lo que es el currículum intencional, el implementado y el logrado. Entendemos que esto es justamente un aporte, un insumo más para digamos, diseño curricular por parte de la ANEP.
vamos a estudiar justamente las características de las escuelas y su entorno escolar, y los vínculos que se dan en los centros, y el clima escolar que hay allí. Son aspectos que estaban presentes en informes anteriores de Aristas, que bueno, por las características de tratar de salir lo antes posible, no los tuvo. Y, por supuesto, como también señalé en su momento, nos queda pendiente un análisis en mayor profundidad respecto a las habilidades socioemocionales de los alumnos, comparativamente con 2017. Bueno, les agradezco mucho, quedamos a disposición para consultas. Muchas gracias, Carmen. Antes de pasar a los comentarios de nuestros miembros de la comisión directiva, queríamos pedir disculpas a quienes nos están siguiendo por Facebook, porque hubo un problema en la conexión y se pudo conectar cuando la presentación ya estaba empezada. Para ellos les decimos que la presentación completa va a estar disponible en nuestra página web, para que puedan ver los minutos del comienzo que se perdieron. También les recuerdo que estamos haciendo una cobertura a través de nuestra cuenta de Twitter, con el hashtag Aristasprimaria 2020, y así nos pueden dejar preguntas o comentarios sobre la presentación. Ahora sí, le doy la palabra a Javier Lacida, el presidente de la Comisión Directiva del INAH. Buenos días, muchas gracias a todos por participar, a las autoridades presentes, a los representantes de organismos internacionales, de instituciones académicas, de organizaciones de la sociedad civil, así como a todos quienes están asistiendo a la presentación con el pedido de disculpas que hacía Mercedes recién. Destaco también que la semana pasada tuvimos una muy buena y larga reunión de intercambio y análisis con el ministro de Educación, el presidente del CODICEN, y con prácticamente el conjunto de las autoridades educativas en relación al informe. Muy brevemente quiero, respecto a la prueba, primero destacar que haber logrado aplicar la prueba en noviembre, diciembre pasado, supuso un esfuerzo muy importante, mucho mayor para el instituto en esta oportunidad que en las pruebas que aplicó, que venía aplicando antes, y en las que ha venido desarrollando capacidad y ejercicio institucional. En ese sentido, quiero reconocer y agradecer, en primer lugar, a la ANEP y a la Dirección General de Educación Primaria. Es imposible una buena evaluación sin colaboración de los actores educativos. La colaboración de ellos fue múltiple y de muy diversas formas, a la vez que respetando rigurosamente, escrupulosamente, la independencia del instituto. Y en segundo lugar, reconocer y agradecer al equipo técnico del INED. Esta prueba fue un esfuerzo logístico y también hay que valorar un esfuerzo personal enorme para el equipo técnico que lidera Carmen Areche, haber llegado a concretar la evaluación y a tener este primer informe, porque cambiamos la modalidad de comunicación. Este es un primero de varios informes que va a haber a lo largo del año, justamente por la necesidad de brindar datos, resultados, análisis rápidamente y no esperar, como en otras oportunidades, en donde las condiciones facilitaban tener un informe final completo. Quiero hacer 3 comentarios breves sobre los resultados. Primero, hay una buena noticia. Contra lo que varios esperábamos, los aprendizajes en primaria en el 2020 no empeoraron. El problema es que eran bajos y muy desiguales en Aristas 2017, en la prueba anterior, y en otras mediciones previas de aprendizaje realizadas en diferentes niveles educativos en el Uruguay. Para que no hayan bajado, como muchos pensábamos el año pasado, creo que hay que valorar y reconocer el esfuerzo enorme que realizaron, primero el año pasado, y que están volviendo a realizar este. Primero los niños y sus familias,
Segundo, los docentes, en el trabajo cotidiano en las aulas. Y tercero, las autoridades educativas disponiendo de una serie de ajustes y de mecanismos para la continuidad educativa, para lograr una continuidad educativa en el Uruguay que es excepcional a nivel comparado. Entonces, es una buena noticia agridulce. Esta vez es bueno que estemos estancados. Pero eso no puede soslayar que estamos estancados. Y estamos estancados en logros de aprendizaje desde hace décadas. Segundo, reconocer que aumentaron levemente viejas y graves inequidades que tiene el sistema educativo uruguayo en su conjunto, comprendiendo la educación pública y privada y cruzando a la educación pública. Y que además se expresan también, la prueba muestra que esa inequidad se expresa en habilidades socioemocionales, lo cual es importante siempre y es especialmente relevante para enfrentar las exigencias de un contexto de pandemia. Sabemos que el CODICEN, por ejemplo, en el plan de reinicio de clases que analizamos el año pasado, priorizó los problemas de equidad. Empezaron antes los centros de menores ingresos, a los que asisten niños de menores ingresos, y que también la equidad es una de las grandes prioridades de política educativa planteada en el plan quinquenal. O sea, que es una prioridad en la coyuntura, en la emergencia, y es una prioridad también para las reformas de fondo que la educación uruguaya necesita. El informe viene a ratificar y a subrayar la importancia de esa prioridad y todos los esfuerzos que se puedan hacer también este año en esa dirección. Y en tercer lugar, señalar que también vale la pena tener en cuenta, y esto lo vamos a poder profundizar más en próximos estudios, algo ya apareció en algunos aparecieron en muy claramente y otros serán motivo de próximos estudios, una serie de fortalezas y aprendizajes desarrolladas en la crisis. Tal vez la más notoria es haber aprovechado y potenciado pedagógicamente al Ceibal, incorporando recursos tecnológicos a la práctica educativa. De una manera impensada. Yo sé que el Ceibal nos ha comentado, su presidente tenía algunos de los logros del año pasado como metas para los 5 años. Y se lograron, tuvo que lograrlos y responder en un mes frente a la demanda de la coyuntura. Esto ha sido muy potente, es una herramienta muy potente, también es un desafío para pensar las reformas de fondo que el Uruguay necesita. La educación híbrida, combinada entre la educación presencial y la mediada por distintas herramientas tecnológicas, es una fortaleza para las necesarias reformas profundas que la educación uruguaya necesita. También reconocer de que como parte del proceso de trabajo de aristas y como parte del proceso de trabajo más general, que se ha avanzado mucho en la colaboración entre los distintos actores educativos en Uruguay. Ocurrió entre los responsables de las instituciones y entre los distintos actores que se superaron compartimentos burocráticos para trabajar en conjunto. Nosotros nos vimos beneficiados y fortalecidos en nuestro trabajo por eso, pero sobre todo eso mejoró la capacidad del sistema educativo uruguayo de responder a la situación, y es una capacidad y una fortaleza que esperamos que permanezca más allá de la coyuntura. Y a nivel local también es muy importante el mayor vínculo entre las familias y los procesos de aprendizaje. Que si bien es cierto que en esta coyuntura ha llegado hasta un nivel de agotamiento
de la familia de agobio, ello no quita reconocerlo como una fortaleza que ojalá se incorpore, atenuada y equilibrada, de forma permanente a la vida educativa. Y que es otro aprendizaje desarrollado a partir de esta experiencia que ojalá no hubiéramos tenido que vivir. Bueno, eran estas reflexiones complementarias al informe. Lo importante, de cualquier manera, es el informe. Pusimos mucho esfuerzo el equipo técnico y también los 3 integrantes de la comisión directiva en la producción del informe, y lo que subrayo es, ojalá que la discusión se centre en la riqueza enorme que tiene el informe. Muchas gracias. Gracias, le damos la palabra a Pablo Cayani. Buenos días a todas y todos. Voy a explicitar los saludos por desviación profesional a Gonzalo Baroni, el director de Educación del MEC, y Pablo Landoni, que están presentes, a Leandro Folgar, el director del Ceibal, y Fiorella Jaime, la gerenta general, a Adriana Aristimuño y Andrés Peli, que son quienes están presentes de Codicen, y a Olguita de las Heras, de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, y a Selva Pérez de la Inspección Nacional, la Inspección Técnica de Primaria. En primer lugar, hay como que explicitar cosas que a veces son muy obvias, pero Javier ya las mencionaba. Lo primero es que Uruguay tuvo la posibilidad de abrir escuelas en una cuestión bastante particular en el año 2020, con todas las dificultades que eso implicó. Abrir las escuelas, parece que Aristas da cuenta de que fue una buena resolución. La segunda resolución que me parece relevante es este esfuerzo que se hizo desde el INED, desde los equipos técnicos, en sostener una evaluación como Aristas en un año donde, digamos, nadie tenía muchas posibilidades de planificación, ni siquiera en el corto plazo. Y por lo que ha sido el proceso, por lo menos desde que nosotros ingresamos al INED, hay un trabajo bastante importante en que la evaluación del 2020 sea consistente, sea seria, tenga las características que tienen los productos del instituto en general. Creo que nos da un montón de información, alguna que ya la sabíamos, esto de la desigualdad o de la inequidad en términos de aprendizaje, pero también, digamos, que es algo dramático. Con o sin pandemia, digamos, es una de las cuestiones estructurales que el sistema educativo tiene que resolver. Eso es parte, digamos, de las cuestiones a las cuales no nos debemos acostumbrar. Pero nos da también algunas otras pistas que parecen interesantes, que las mencionaba Carmen, que también a veces pueden ser obvias, pero capaz que conviene destacarlas. Ir a la escuela es importante. Ir a la escuela, y cuanto más se vaya, es importante para los aprendizajes. Y por lo tanto, no ir a la escuela es un drama. Esto que es tan ABC, digamos, de la educación, Aristas lo deja de manifiesto en un año que permitió visualizarlo con mucho mayor claridad que en otros momentos. También aparecen cosas bien relevantes, que es que el sistema educativo, en el caso de educación primaria, tiene un funcionamiento que por lo menos es interesante. Porque cuando Aristas dice, bueno, se priorizaron grupos por arreglos de cuidados, para dividir grupos, que es lo que posibilita que los niños vayan.
o se priorizaron la enseñanza de matemática y lengua. Bueno, cuando uno mira el 2020, eso está en todas las indicaciones que hizo Inspección Técnica respecto a cómo enfrentar el 2020. Cómo enfrentar el cierre, cómo enfrentar el retorno, cómo enfrentar este porcentaje de desvinculados a partir del cierre de escuelas. Es decir, hay una serie de definiciones de la política educativa que se toman en estamentos técnicos que tiene una respuesta, digamos, consistente en lo que plantea Arista, es decir, que da cuenta de que hay un funcionamiento, un hilado fino que efectivamente existe. Después hay pistas que son bien relevantes, que son la relación entre Ceibal y los recursos del Ceibal y los aprendizajes. Esto lauda muchas discusiones respecto a la importancia o no de tener programas de este tipo en el sistema educativo, tanto en términos de distribución de recursos, como de plataformas, como de formación de docentes en ese sentido. Y después, en el caso de las cuestiones más vinculadas a lo que es estrictamente lo que venía realizando primaria, también da pistas de discusiones que se habían dado en los últimos años con respecto a, bueno, si hay perfiles de logro alineados a libros de texto, alineados a procesos de formación, instituto de formación en servicio, tienen efectos sobre los aprendizajes. Bueno, podemos decir tienen mucho, poco, estamos de acuerdo, nos gustaría más, digamos, pero esta sinergia entre los libros de texto, los cuadernos para leer y escribir, los cuadernos para hacer matemática, las actividades durante años del Instituto de Formación en Servicio en ese sentido, los perfiles de logro que se buscan en tercero y en sexto, cierto efecto tienen, y me parece que ahí es donde todavía tenemos muchas preguntas más para respondernos. Y, por ejemplo, si tienen el mismo efecto en todos los quintiles, porque, digamos, hay muchas hipótesis ahí para trabajar. La otra buena noticia que a Carmen y al equipo de Arista le complicó la vida es el tema de la inclusión. Les complicó la vida porque les cambió, digamos, los elegibles para la evaluación, pero efectivamente empieza a emerger como un tema que el sistema educativo, por lo menos en educación primaria, empieza a asumir como una situación de normalidad, de la normalidad de la cotidianidad de la escuela, donde los niños, no importa si tienen alguna discapacidad o no, alguna dificultad o no, alguna necesidad educativa especial o no, van a la escuela común y tienen una propuesta que los integra, los incluye en una escuela común. Que también esto nos va a requerir después mirar con lupa de qué manera podemos reportar más información respecto de este fenómeno, pero yo creo que es una cosa a subrayar, porque efectivamente es algo que tenemos que atender con mayor ahínco. Por último, esto que planteaba Javier y que lo planteaba Carmen, de que nos quedan muchas preguntas. Es decir, nos queda mucha información, mucho trabajo para seguir intentando dar cuenta de lo que emerge de Arista. En ese sentido, yo creo que vamos a tener un año como de mucho trabajo. Carmen ahí adelantaba varios de los informes o de los productos que esperamos poder compartir en los próximos meses. Y bueno, esperemos que este informe sirva para tomar definiciones, sobre todo en estirar la frazada para el lado de los más vulnerables. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo, y el cierre queda en manos de Guillermo Fossati. Guillermo. Buen día, es un gusto recibirlos. No voy a estar repitiendo lo que mis compañeros ya han realizado con respecto a saludos personalizados. Hago un saludo general diciendo que es un gusto recibirlos. Es una instancia muy importante, nos convoca a todos los que estamos en el tema educativo y a todo el país. Es decir, en la educación se juega la realidad del desarrollo nuestro como país. El 2020 sin duda ha sido un año que marcó desafíos muy particulares. Hubo un primer gran objetivo por parte del sistema, que era mantener la vinculación de los alumnos al sistema educativo y dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso había que hacerlo, había que lograrlo. Un segundo gran objetivo era procurar que los alumnos logren completar el año habiendo adquirido conocimientos y competencias de razonable relevancia, siendo esto último la forma válida para definir el éxito del sistema educativo y las políticas educativas. Es decir, no se puede pensar en la enseñanza sin pensar en el aprendizaje. Además, los aprendizajes alcanzados en cada nivel educativo constituyen el fundamento de aprendizajes subsiguientes. Y esta progresiva estructura o progresión marca los perfiles de egreso de cada nivel de la educación obligatoria. Por lo tanto, nos jugábamos mucho en el correr del año 2020. Había que tratar de retener a los alumnos, lograr que se mantengan dentro del sistema y al mismo tiempo impartir la enseñanza y permitir logros de aprendizaje. Y todo esto se hizo sin anestesia, es decir, había que ingresarle al tema, los tiempos marcaban las urgencias, hay obviamente insuficiencias en lo que se hizo y hay aspectos positivos a destacar. Pero es bueno también reconocer concretamente el camino que uno tiene por delante para mejorar. Demasiados alumnos aprenden muy poco. Esta es una realidad que estaba antes y que sigue siendo una realidad al día de hoy. Esto hay que reconocerlo, hay que tenerlo presente porque nos está marcando dentro de la política educativa y nosotros como instituto formamos parte de todo este engranaje de las instituciones que trabajan para la educación. Un objetivo central es mejorar sustancialmente los aprendizajes y los logros de los alumnos provenientes de los hogares más débiles en términos socioculturales. Esta es una realidad que tiene larga data, lo hemos visto, lo vemos en los distintos niveles, ahora lo estamos hablando en primaria, lo hemos visto en la educación media, lo vemos en las pruebas internacionales, lo vemos en las pruebas nacionales, y por tanto es un desafío que está presente, es una gran asignatura pendiente. Ha sido un año que se caracterizó por la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Y en esto cabe diferenciar lo que podríamos definir como una enseñanza virtual de emergencia. La instalada en el 2020 tiene mucho de esto, se hizo en función de las posibilidades que se tenían y había que ir haciendo camino al andar. Y un proceso que, por lo tanto, se inició de manera muy urgente y había que dar respuesta. Algo diferente a una enseñanza virtual de calidad a la cual hay que apuntar. Con esto no estoy desmereciendo lo muy importante de la contribución que se hizo y de todo lo que se hizo y de las instituciones interdependientes colaborando con un mismo propósito. Ceibal siendo muy importante en el aporte de las plataformas para hacerlo posible. Ciertamente la realidad ha cambiado y esto lo vamos a estar viendo en la pospandemia, es decir, una vez que salgamos de esto, de este pasaje de este año, han quedado una serie de aprendizajes y probablemente, y así debería ser, el avance hacia ciertos modelos híbridos que combinen lo presencial con lo virtual va a estar presente. No quiero dejar de poner el énfasis, como lo han hecho mis compañeros, en la importancia de la presencialidad.
En el marco de la realidad de Aristas Primaria, cuanto más chiquitos son los alumnos, más importante es la convivencia con sus pares también, hacia los procesos de socialización. No se reduce la educación y los avances de las trayectorias educativas en logros académicos. Hay otra cantidad de competencias y de logros que hacen a la formación integral del individuo y que marca las diferencias luego en el mañana. Ciertamente la eficiencia, hay una cierta evidencia que proviene de investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje en línea, que nos dice que son efectivas solo si los alumnos tienen acceso consistente a computadoras y a Internet, es decir, conectividad en los hogares, disponibilidad de dispositivos, y si los docentes han recibido formación en la enseñanza en línea. Aquí ya tenemos una serie de objetivos muy claros. Algunos de índole social, entendiendo concretamente que hay heterogeneidad, que no todos están en igual condición, y otros que hacen a perfiles formativos del docente. Un docente que eventualmente tiene que avanzar hacia la preparación para modelos de enseñanza híbridos. Tengamos presente que a pesar de los esfuerzos del Plan Ceibal, los esfuerzos que destina a la universalización del acceso a los recursos tecnológicos, la mayoría de los maestros en Aristas nos han manifestado contar pocas veces con dispositivos para todos los alumnos, algo así como en el aula, un 65% en tercero y un 64% en sexto, en términos redondeando. Es decir, el esfuerzo está, pero el camino por andar sigue estando presente. Por otra parte, evidencias provenientes de investigaciones también nos señalan, cuando se refieren a la educación y la enseñanza en el ámbito del hogar familiar, que funcionan bien para alumnos que cuentan con recursos suficientes, apoyo intencional, un cierto nivel de conocimiento sobre el uso de las plataformas virtuales y una atención personalizada. Y con esto no se necesita decir mucho más para darse cuenta que en estos dos grandes componentes que hacen a la realidad del 2021, porque el 2021 inició con las mismas características, estamos en situación de recurrir casi como tabla de auxilio a todo lo que podemos brindar y ofrecer a distancia. Ojalá la situación de superación de esta pandemia haga que en el menor plazo logremos transitar hacia una presencialidad continuada. Es menor el acceso consistente a computadoras e a Internet, es decir, la conectividad en los hogares y la disponibilidad de los dispositivos para alumnos de mayor vulnerabilidad. Hay que recordar, como decía Carmen, que alrededor de un 10% de los alumnos no tiene computadora. Y es mayor la pérdida de aprendizajes en los alumnos provenientes de familias que disponen de menor oportunidad de dar apoyo en el hogar. Estas cosas hay que tenerlas muy presentes porque hacen la realidad en la que estamos enfrentando. Por otra parte, y vale decirlo esto, las medidas que se basan solo en tecnología no son suficientes. No son, de alguna manera, son necesarias, por supuesto, pero insuficientes para ofrecer una respuesta adecuada para la continuidad educativa de los alumnos que están en el piso de la pirámide educativa. Si ningún país puede mejorar los resultados globales en materia de aprendizajes sin poner el foco de atención en los niños y niñas que más lo requieran, es decir, el extremo inferior de la distribución de los aprendizajes. La conectividad es una condición necesaria, pero insuficiente para la enseñanza y el aprendizaje. Mucho más, como único recurso, el aprendizaje a distancia, tecnología mediante, puede aumentar desigualdades en la continuidad de aprendizajes. Es difícil, por no decir imposible, que la combinación de medidas tomadas durante los periodos de la asistencia, de la no asistencia o de la asistencia discontinua a los centros educativos durante el 2020 logren plenamente mitigar la pérdida de aprendizajes.
especialmente para aquellos alumnos que provienen de hogares con menos posibilidades. Y esto obliga al sistema educativo a planificar intervenciones focalizadas, orientadas a los que más lo necesitan. Esto es algo importante que hay que señalarlo. Una vez que regresemos a la presencialidad continuada, serán necesarias medidas orientadas a dar atención y apoyo a los alumnos para que logren aprender lo que no aprendieron. La información está. El informe de Aristas es rico en toda su naturaleza descriptiva. Fue una evaluación orientada hacia brindar evidencia descriptiva y nos está enfrentando a desafíos muy importantes hacia adelante. Entraremos y avanzaremos en lo explicativo, estaremos viendo cómo todos estos factores que han contribuido con esta realidad no anticipable de encontrar que no habían diferencias en los logros entre el 2017 y el 2020, tengamos presente, por otra parte, que nosotros como el instituto no está en condiciones de estar presentando una línea de tendencia. Tenemos en realidad un punto de referencia, un único punto de referencia, que es el año 2017, la primera instancia en la que se hizo Aristas Primaria. Y ahora tenemos una segunda instancia en condiciones muy distintas, condiciones que ponen sombras a la comparabilidad y que nos ha enfrentado a nosotros con un desafío muy importante desde el punto de vista técnico. El instituto tiene desafíos técnicos muy grandes, mirando hacia adelante, por varias razones. Entre otras porque el propio sistema educativo va a enfrentar el gran desafío de los cambios curriculares, los ajustes curriculares. Y por lo tanto, esos procesos que hacen a la necesaria alineación entre los currículos, aquello que se quiere enseñar, el currículo intencional, tenemos después lo implementado, que sabemos que lo implementado también tiene variabilidad. No todos los centros educativos avanzan al mismo ritmo ni transmiten los mismos contenidos. Y luego lo evaluado, lo que nosotros hacemos concretamente desde el instituto. Esto nos abre, con entusiasmo lo vemos, desafíos nuevos, desafíos distintos. Tenemos una característica con Aristas y es que trabaja a niveles muy agregados, evalúa a nivel del sistema, presenta evaluación muy agregada y si bien tenemos el aporte de Aristas en clase, que es una herramienta muy útil y que estaremos potenciando, porque es llevar el desafío a escala nacional al uso y a la utilidad directamente por parte de los docentes, tendremos que entrar a considerar otro tipo de desafíos que son mayúsculos, como un buen sistema de evaluación y de pruebas adaptativas que nos permitan de alguna manera ofrecer un servicio directamente al centro educativo y al alumno. Y esto es decir mucho, porque entre otras cosas no se puede avanzar sin recursos para poder lograrlo. El instituto tiene un límite que es la restricción presupuestaria que tiene, y en función de eso, y aparte tiene otros varios cometidos en materia de evaluación. Las finalidades nuestras no se agotan en medir logros en aprendizajes, sino que tenemos otra cantidad de desafíos por delante. Por tanto, lo recibimos con entusiasmo, lo vamos a estar encarando este desafío con gran rigor técnico. El instituto es un instituto técnico, es un instituto que tiene que hacer de la excelencia técnica el diferencial que lo caracterice. Ese es el gran aporte que el instituto tiene en este marco del sistema educativo. Bueno, quiero terminar por acá para no prolongarme más, agradecerles que estén presentes en este gran cometido que a todos, repito, nos involucra. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Damos cierre a la presentación del primer informe de Aristas Primaria 2020. Les recordamos que el informe está subido en nuestro sitio web, por si quieren leerlo entero, y que también nos pueden hacer consultas o comentarios a través de Twitter con el hashtag Aristas Primaria 2020. Muchas gracias.